Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que este tema sea de bendición para tu vida y que pueda cada día llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Quiero dar continuidad a la tercera parte del estudio, ¿qué o quién es la sabiduría? Estuvimos hablando en nuestro pasado estudio, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¡Qué bendición! Dice que escudo es la ciencia, o sea que la ciencia es importante, la ciencia es buena. Y escudo es el dinero, también muy importante para vivir en este sistema, y que no debemos dejar de un lado eso. Pero la sabiduría excede, o sea, es más importante que todos ellos, en que da vida a sus poseedores, hablando de la vida eterna que da la sabiduría. Y la Biblia nos pregunta dónde se halla la sabiduría y dónde el lugar de la inteligencia. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y seguimos estudiando en Proverbio 8, su versículo 20. Dice: por vereda de justicia guiaré, por medio de senda de juicio. Está hablando la sabiduría aquí. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. La sabiduría dice que para hacer que los que lo aman tengan su heredad y que él llene sus tesoros. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando la sabiduría que Jehová lo poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes del cielo, la tierra y todo, ya estaba la sabiduría. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 3, su versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ahí vemos que dice: Jehová me poseía en el principio. O sea que él siempre ha sido el principio de la creación de Dios. Él siempre ha estado con Dios. Esto indica que él es el creador. En estos días se ha aceptado el mito de la teoría de la evolución, una hipótesis. Es lo que el mundo ha aceptado, una hipótesis, esta teoría de la evolución. Y solo hay dos explicaciones para el origen del universo. De este universo en el cual vivimos, una es la especulación, porque nadie ha estado ahí, nadie tiene la evidencia, y la otra es la revelación. El que habla de la evolución, cuando se van a investigar, no hay un aval, no hay una evidencia, algo sustentable que te diga que la evolución es real. La evolución, para tú creerla, tiene que tener más fe que creer en lo que dice la Biblia o creer lo que nos habla la revelación. Ahí tenemos la teoría, la hipótesis de la evolución, la creación del universo, y tenemos la revelación de la palabra. Y vemos que el que revela la palabra, dice ahí en el versículo que lee en Apocalipsis, el testigo fiel. El único que estuvo ahí cuando todo se creó fue Cristo. Y dice que la diferencia es que el mundo ha aceptado la explicación de la evolución y nosotros la revelación de la palabra. Nosotros estamos en una mejor posición porque tenemos evidencia, tenemos la palabra y tenemos al testigo fiel que creó todas las cosas. Jesucristo es su nombre. Y nos dice ahí en Proverbio 8:23: eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de la tierra ya estaba la sabiduría.
Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes de la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho ni la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Ahí está hablando la sabiduría. Y ahí vemos que la sabiduría es Cristo. No se halla en la tierra de lo viviente, ni se puede cambiar por oro. Su rédito es mejor que la plata, y más que todo metal precioso y que todas piedras preciosas es la sabiduría. Y ahí nos dice que antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya él había sido engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y nos sigue hablando. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, dice que ahí estaba él. Cuando nos vamos a Hebreo 1, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí no está hablando Hebreos, que por quien asimismo hizo el universo. Él es el creador, el testigo fiel, el que estuvo ahí cuando todo se hizo, hablando de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Él es la sabiduría y Él es la inteligencia. Y cuando leemos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, está hablando de Cristo. Él es el principio de la creación. Él es el que ha estado y desde el principio, antes que se formasen los montes, antes que se hiciese incluso el polvo, ya Él estaba. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí leímos que cuando formaba los cielos, allí estaba Él. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de las muchas aguas, las fuentes del abismo, ahí estaba Él. Y aquí nos habla de que en el principio Él fue que hizo todas las cosas. Y cuando seguimos leyendo en Juan 1:9 y 10, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hablando del hombre que no conoció de que quién era el que estaba ahí, el que hizo todas las cosas. Porque vemos que la naturaleza sí sabía quién era que estaba ahí. Porque la naturaleza se sujetaba cuando él hablaba o decía cualquier cosa. Dice que la naturaleza obedecía. Todo se sujetaba a él. Y en Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Plenitud es algo que llena algo y basta y sobra. Y de su plenitud, de la plenitud de Él, de esa gracia, de esa vida que lo llena todo, tomamos todos. Y lo que nosotros tenemos es de Él.
porque Él creó todas las cosas y dice que la cosa por Él es que subsisten, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sigue hablando en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera parpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos. Nosotros estamos dentro de Dios. Él es tan grande que Él lo llena todo. Dice que la tierra está llena de su gloria. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea que estamos dentro de Él. Y aún así el hombre no quiere reconocer quién es Jesús, que es la sabiduría, es el conocimiento. Él es quien tiene el poder y la autoridad de todas las cosas. En Job 38, 4 al 6 nos dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Para Dios, la tierra, Dios cogió una cinta y la midió. Y dice en otra parte que al universo Él le puso el ancho de su mano derecha. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién fundó su piedra? ¿O quién puso su piedra angular? Está haciendo una pregunta a Job, que se creía sabio, inteligente, que le respondiera si él sabía quién hizo eso. Hablando de la sabiduría, hablando del conocimiento, hablando del que lo fundó todo y creó todas las cosas. Cristo es la sabiduría. No se halla en la tierra de lo viviente, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Él creó todas las cosas, y Él da vida y aliento y todas las cosas por Él subsisten. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. En una próxima seguiremos dando más detalle de la sabiduría, dando más detalle de Cristo, dando más detalle del Creador, el que sustenta todas las cosas. Noé Sala estuvo contigo en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.